Amados hermanos, bienvenidos a esta segunda cápsula de nuestra serie que hemos empezado, Al abrigo del Altísimo. En la anterior cápsula estuvimos haciendo una explicación que a manera de introducción, en la que explicábamos la estructura de esta serie que vamos a estar estudiando. Nos estamos basando en el Salmo 91, el Salmo que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En la cápsula anterior estuvimos explicando la estructura que nos presenta el primer verso. Mencionábamos del antecedente y del consecuente. En este antecedente habíamos visto de que en la expresión de la palabra del Señor, cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, tiene toda una profundidad en su significado. Veíamos que hay palabras en el original que tienen un alcance más amplio en su significado que cuando lo leemos muchas veces en el español. Por ejemplo, la palabra habita, que hemos mencionado, que suena más o menos así, yashab, que tiene que ver con una relación muy especial. Quiere decir habitar cerca. Se utilizaba la palabra con respecto al matrimonio, por ejemplo, de que dos personas iban a ir a vivir juntos, iban a caminar juntos en esa relación. Pero tiene también algo muy especial esta palabra, que tiene que ver con el agrado. Es una expresión que denota agrado del uno con el otro, de tal forma que cuando dice la palabra del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En esa primera parte, que es el antecedente, el siguiente concepto que nosotros habíamos mencionado es seter, que quiere decir el secreto. Entonces aquí hay un significado muy especial de poder entender. La palabra nos está llevando a algo intenso, una amistad muy profunda. Nos está el Señor invitando a poder tener una comunión especial, profunda con el Señor. Permítame explicarlo de esta manera, mi amado hermano. Cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó con un objetivo y con un escenario muy especial. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo con una característica, y esa característica es el libre albedrío. La decisión que podía tener Adán de apartarse, mire lo que estoy diciendo, apartarse o caminar junto con el Señor, o caminar con el Señor. Y cuando nosotros vemos en la historia del Génesis que Eva fue tentada por el engañador, por la serpiente, dice la palabra del Señor de que cuando ella tomó de ese fruto que estaba prohibido por el Señor que ellos comieran, dice la palabra de que ellos murieron. El Señor les dijo que no coman, de todos los árboles del huerto podían comer, pero de este árbol, de ese fruto no podían comer, porque el día que de él coman, morirían. Pero esto tiene un significado más intenso en su contexto, y es que lo que estaba decidiendo Eva, lo que estaba decidiendo Adán, era si querían vivir bajo la sujeción de Dios, si iban a reconocer al Señor como el Señor. Por eso dice esta primera parte, el que habita al abrigo del Altísimo. Esa expresión Altísimo es uno de los nombres del Señor, que es Elión, que quiere decir que el soberano, el que tiene la mayor autoridad. No hay nadie con más autoridad que Él. Por eso es que es tan importante entender que nosotros aceptamos al Señor, mire usted, aceptamos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas veces nosotros solamente percibimos el concepto de la salvación, que quiere decir: yo quiero su bendición, quiero ser salvado, pero yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Quiero vivir mi vida independiente, autónomo, haciendo perdonen la expresión, como a mí me da la gana.
Entonces, ese es el escenario que nos toca a nosotros decidir. Ese es el libre albedrío. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Y cuál es la invitación que nos hace Dios? Dios nos está diciendo que Él nos invita a tener este compañerismo, a tener esta amistad, a que podamos nosotros caminar con Él, a que podamos entrar en su secreto. Seter quiere decir secreto. Por eso dice que habita al abrigo, quiere decir en el secreto de Dios. Y esa expresión nos lleva a la idea del lugar santísimo. Y para entrar al lugar santísimo, mi amado hermano, solamente podía hacerlo el sumo sacerdote, y podía hacerlo una vez al año en el día de expiación. Por eso es que cuando nosotros vemos y que la palabra del Señor, cuando el Señor muere, dice, la última palabra que Él dice es tetelestai, que en el griego es una expresión que ha sido traducida como consumado. Esa es una expresión de victoria. Era una expresión que decían los reyes cuando habían conquistado, habían ganado la batalla. De tal manera que parados encima del montículo más alto, del monte más alto, levantaban su espada y decían, tetelestai, consumado es, he vencido. Y dice la palabra del Señor que habiendo dicho esto, se rasgó el velo del templo de arriba a abajo, dándonos libertad para entrar en su presencia. Permítame decirlo de esta manera. Cuando se escribió este precioso salmo, entrar en el secreto de Dios era una promesa mesiánica. Era algo que iba a lograr para nosotros el Mesías. Para ahora ellos lo oían, lo miraban con fe de lo que había de acontecer. Ahora nosotros podemos verlo como algo que ya aconteció. El Señor Jesucristo ya vino y pagó el precio para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios, para que podamos tener este compañerismo con el Señor. Ahora es la decisión de cada uno de nosotros. Volvemos a ese mismo escenario que tuvo Adán y Eva, de decidir. ¿Qué vas a decidir? Si tú decides vivir apartado de Dios o decides vivir tu vida en comunión con Él. ¿Y esto qué significa, mi amado hermano? Significa que es necesario que nosotros podamos planificar este tiempo. Hoy día que estamos en un tiempo de cuarentena por esta pandemia, el virus COVID-19 está paralizando prácticamente el mundo. Permítame decirte lo siguiente, hermano querido. Para los que aman a Dios, dice la palabra del Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Y déjame decirte algo, creo que es un muy buen momento para que nosotros, ahora que tenemos más tiempo, permítame decir así, podamos decidir de planificar, planifiquémoslo. Debemos planificar este tiempo con el Señor. Debemos planificar este tiempo. ¿Qué significa esto? Cada día tú debes establecer la hora, el lugar en el que vas a tener este tiempo a solas con el Señor. Si es en tu estudio, entonces tú puedes entrar en tu estudio, puedas tomar la palabra del Señor, tener un tiempo de oración, tener un tiempo de meditación, tener un tiempo de poder leer la palabra del Señor, para que al leer la palabra del Señor tú te vayas entrenando a escuchar su voz, y su palabra va a purificar tu alma. Permítame decir lo siguiente, con esto voy a concluir en esta cápsula. Permítame decir lo siguiente, mi amado hermano. Cuando digo purificar tu alma, mire lo que menciona aquí la palabra del Señor. Morará bajo la sombra, dice, del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? El que entra en su presencia, el que habita al abrigo del Altísimo, puede morar en paz en medio de la tormenta. Dios te bendiga. En la próxima cápsula estaremos ampliando estos conceptos.